¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Caldo de Gallina. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 241. Úsalo, ordenó el anciano de cabello rizado, con voz grave. Los otros 4 ancianos permanecieron en silencio. Si fuera posible, preferirían no usarlo. Después de todo, era extremadamente peligroso y, una vez utilizado, lo dejaría inservible durante décadas. Era su carta más fuerte antes de despertar a ese individuo en particular. También les fue dejado por ese individuo. ¿Los piratas del demonio blanco vendrán a Tierra Santa? Las palabras anteriores de ese tipo parecían como si quisiera aniquilar a todos los dragones celestiales. El anciano de gafas redondas, limpiándose las gafas, resopló con frialdad. HMPH, aniquilar al gobierno no es más que una quimera. El gobierno ha acumulado tantos fundamentos desde su creación. ¿Cómo podría una simple tripulación pirata esperar cambiar las reglas del mundo? Así es. No importa lo fuerte que sea el demonio blanco, no es nada ante esa cosa. Es el arma definitiva. Mientras los piratas del demonio blanco se atrevan a venir a la Tierra Santa, ese será su día de muerte. Los 5 ancianos exudaban una feroz intención asesina. Sin embargo, no eran conscientes de que lo que ellos llamaban el arma definitiva no era una preocupación para Ryujiro. La llamada arma definitiva, Ryujiro ya lo había adivinado. Una de las 3 armas antiguas. ¿Cómo podría el gobierno mundial no controlar una de las armas antiguas? Urano. Las armas son solo armas. Todas tienen un límite. La fuerza de Ryujiro era básicamente un abismo. ¿Cómo podría una simple arma compararse con el poder de Ryujiro? Para preparar la invasión de Ryujiro y su tripulación a la Tierra Santa Med y Geoise y para proteger a los dragones celestiales, el anciano ordenó a los dragones celestiales que permanecieran en sus residencias. Sin embargo, los arrogantes dragones celestiales creían que Med y Geoise era el lugar más seguro. Mientras no abandonaran la Tierra Santa, no veían ningún peligro. Los dragones celestiales eran universalmente despreciados, siendo los seres más repugnantes del mundo. Por supuesto, entre los dragones celestiales, hubo raras excepciones. Uno de esos individuos, que una vez se encontró con un naufragio y llegó a la isla Gyojin, desde entonces se arrepintió y desdeñó asociarse con los dragones celestiales actuales. Sandon Quixotem Hosgard. Este dragón celestial ni siquiera llevaba el casco de burbuja. El despertar entre los dragones celestiales fue raro y excepcional. Mientras tanto, la agitación en los mares continuaba sin cesar. Los piratas causaban estragos y causaban graves daños a muchos países y ciudades. Con la autoridad de la marina completamente destrozada, los piratas se volvieron más desenfrenados. La declaración de Ryujiro sobre el fin de la era de los grandes piratas fue considerada por los piratas como nada más que una broma. Loguetown, sin la protección de Smoker, ya no era tan pacífico como antes. Ryujiro había venido de East Blue, y recientemente, muchos piratas poderosos, incluidos usuarios de frutas del diablo, habían aparecido en el East Blue. En el mar más débil, el East Blue, estos piratas eran invencibles. Los habitantes de Loguetown estaban demasiado asustados para aventurarse a salir de noche por temor a los ataques piratas. Jajajaja, jefe, este Loguetown no da tanto miedo. Esta belleza y este tesoro son todos nuestros. Jefe, pronto te convertirás en un gran pirata como Demonio Blanco. El líder de la tripulación pirata, conocido como los Piratas del Tigre Malvado, era un usuario de la fruta del diablo con la fruta gato, forma tigre. Los ojos de Jared estaban fríos mientras miraba a su tripulación, su mirada gélida hizo que las piernas del pirata se debilitaran. Si vuelves a hablar así, te arruinaré. Recuerden, White-Demon es nuestro orgullo. Él es mi creencia. El subordinado pirata, temblando, asintió. Entendido, jefe. En ese momento, una figura apareció en el barco pirata del Tigre Malvado. El sensible Jared sintió que algo no estaba bien y rápidamente se giró para ver la figura. Al instante, el rostro de Jared cambió rápidamente, mostrando una mezcla de locura y adoración. Demonio Blanco Sama. Antes de que Jared pudiera terminar sus palabras, unas llamas de color verde esmeralda lo envolvieron en un instante.
No solo él, sino toda la tripulación de los piratas tigres malvados quedó reducida a cenizas por esas llamas. Los habitantes de Loguetown, que habían sido robados, miraron conmocionados la escena. Todos sintieron un escalofrío al observar la figura. Demonio blanco. Ryujiro echó una mirada casual al puerto y luego desapareció. Poco después, gritos de angustia y alaridos inundaron Loguetown. Todos los piratas de la ciudad fueron asesinados por Ryujiro. En tan solo un día, una noticia increíble se difundió por todo el East Blue. Todos los piratas, grandes y pequeños, del East Blue fueron purgados por Ryujiro. Lo que fue aún más extraño fue que no solo en el East Blue sino también en los otros 3 mares, se informó de la presencia de Ryujiro. Además, Ryujiro apareció en varios lugares el mismo día. No solo había uno, sino docenas de demonios blancos apareciendo en diferentes mares. La noticia sacudió al mundo entero. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo es posible que existieran tantos piratas? ¿Eran imitadores de White Demon? Eso parecía poco probable. La poderosa fuerza y los métodos decisivos eran característicos del estilo de White Demon. Pero ¿cómo pudieron aparecer tantos demonios blancos? La afirmación más absurda fue que Ryujiro era un usuario maldito de la legendaria fruta del diablo. Fuera de los 4 mares, en Grand Line y New World, a excepción de las potencias de nivel Yonko, todos los demás países invadidos por piratas fueron limpiados. Ryujiro parecía estar en todas partes. Poco después, Morgans publicó una foto de varios demonios blancos reunidos. La foto causó conmoción al otro lado del mar, dejando a todos ansiosos y confundidos. Nadie comprendía lo que estaba pasando. Todo el mar se sumió en un pánico sin precedentes. Pero poco después, ese pánico empezó a disiparse con una revelación. White Demon solo atacaba a los piratas. Los eliminaba, pero nunca dañaba a los civiles. Parecía que el objetivo de White Demon eran únicamente los piratas. En ese momento, algunos recordaron las palabras de Ryujiro durante la guerra en el cuartel general de la Marina sobre poner fin a la era de los grandes piratas. Muchos lo habían descartado como imposible, pensando que terminar una era con el propio poder no era realista. Pero con los recientes acontecimientos en mente, comenzaron a reconsiderar la posibilidad de que las palabras de Ryujiro fueran serias. Capítulo 242. Esta es la inteligencia del CP0. Los ancianos se reunieron para otra reunión de alto nivel. Sus expresiones ya no eran tan serenas como de costumbre. Al otro lado de los mares, cientos de Ryujiro habían aparecido en varios lugares y, lo más importante, Ryujiro había eliminado a esos piratas. Para los ancianos, la eliminación de los piratas no era algo bueno, pues alteraba el orden de los mares. Sin invasiones piratas, los países ya no buscarían la protección del gobierno mundial. Se había producido un acontecimiento inesperado. Tras el intento de asesinato de los dragones celestiales, el gobierno mundial había estado investigando a fondo la organización Espada. Finalmente descubrieron la base de los Espada y enviaron al CP0 para encargarse del asunto. Los miembros del CP0 estaban cerca o al nivel de los almirantes. Sin embargo, el resultado fue inesperado. Todo el personal del CP0 fue aniquilado al ingresar a la horrible nave. Esta noticia fue difícil de aceptar para los ancianos y guardaron silencio. También recordaron que Thriller Bark anteriormente había sido territorio de Moria, y la muerte de Moria fue causada por los piratas del demonio blanco. ¿Podrían los Espada estar conectados con los piratas del demonio blanco? ¿Qué piensa usted de los recientes acontecimientos? La situación se ha vuelto incontrolable. Las habilidades de ese tipo son demasiado extrañas. Además, sus clones poseen una fuerza abrumadora. Recientemente, otros países han presentado documentos para retirarse de la cooperación con el gobierno. Si esto continúa, el gobierno ya no podrá controlar los mares. Los piratas del demonio blanco, con su propia fuerza, han roto el status quo mantenido durante cientos de años. Ni siquiera Rox tenía esa capacidad. El anciano, vestido con un traje rojo oscuro y con cabello rubio corto, parecía serio. Anteriormente, consideraban el incidente de Rox como uno de los eventos más desafiantes para el gobierno mundial, pero ahora, una nueva era ha traído a los piratas del demonio blanco, representando una amenaza mayor que los piratas de Rox. Quizás no deberían esperar pasivamente sino tomar la iniciativa. Los ancianos no eran débiles.
Aunque envejecían, su fuerza aún podía igualar a la de los 4 emperadores. Su vacilación se debía a su alta posición y a su dependencia del poder. Incluso con Urano, los ancianos no se atrevieron a ser descuidados. Pero ahora la situación era urgente y ya no podían permitirse el lujo de deliberar. En ese momento, un subordinado de los ancianos entró en la habitación. Ancianos, esos dragones celestiales están causando problemas otra vez. Al oír esto, las expresiones de los ancianos se oscurecieron. No eran esos tipos otra vez. Un grupo de inútiles y borrachos. Si no fuera por ser descendientes de ese individuo en particular, los ancianos los habrían expulsado de Tierra Santa hace mucho tiempo. Sigan negándolos con las mismas palabras. El anciano del bigote dijo con impaciencia. Lo hice, pero esos dragones celestiales se niegan a escuchar e insisten en conocerte. El subordinado intentó aconsejarles, pero ellos se negaron a escuchar. El subordinado parecía preocupado. Como los dragones celestiales tenían un estatus tan alto, solo pudo decir unas pocas palabras. Si los dragones celestiales se enojaran, incluso los ancianos podrían no ser capaces de salvarle la vida. La ira se reflejó en los rostros de los 5 ancianos. Esos pedazos de basura inútiles. El anciano con gafas apretó los dientes, agarrando con fuerza su espada de primera generación. Para todos en los mares, los dragones celestiales no eran más que basura, e incluso los ancianos compartían esta visión. La muerte de un dragón celestial no conmovió sus corazones, pero causaría pérdida a la reputación del gobierno mundial. ¿Por qué los Spara no acabaron con todos los dragones celestiales? En ese momento, una sombra enorme se proyectó sobre la Tierra Santa, Mer y Geoise. El Arca Maxima apareció sobre la Tierra Santa. El pánico estalló en Tierra Santa cuando se vio el enorme arca en el cielo. La organización CP y la marina estacionada en Mer y Geoise mostraron expresiones de terror al ver el Arca Maxim. Son los piratas del demonio blanco. Haz sonar la alarma. Los piratas del demonio blanco están invadiendo la Tierra Santa. En la cubierta del Arca Maxim, apareció una figura alta. Bo Hancock, la emperatriz pirata. Cuando Hancock abordó, incluso Ryujiro estaba algo sorprendido, pero considerando que ya había matado dragones celestiales, parecía normal. Tener a Hancock, una belleza tan impresionante, a bordo fue un espectáculo placentero para los piratas del demonio blanco. Sin embargo, el entusiasmo de Hancock hacia él era algo confuso. Si bien Hinata le lanzaba miradas de vez en cuando, nunca había dicho nada. Esto dejó a Ryujiro algo desconcertado sobre los sentimientos de Hinata. Ryujiro miró la residencia de los dragones celestiales y dijo con calma: el resto de ustedes, ingresen a la Tierra Santa y capturen a los dragones celestiales. Me encargaré de los ancianos con Hinata. Aunque esté con Tierra Santa, creo en las habilidades de ambos. Ryujiro estaba hablando con Kun y Carmen. Sus frutas del diablo habían llegado a su límite y su fuerza no era inferior a la de los almirantes marinos. Sus habilidades físicas, aunque no estaban en su punto máximo, estaban al nivel de los almirantes de la marina, y su uso del haki ya no era tan incómodo como antes. San Rosuard estaba montado en su esclavo, rumbo a una reunión de dragones celestiales cuando fue detenido por Luxi, vestido de negro. ¿Quién es este mocoso? Esta es la residencia de los dragones celestiales. ¿Quién te dejó entrar? Tú, inmundo y humilde plebeyo, ¿te atreves a entrar en el territorio de los grandes dragones celestiales? Pistola de dedo. Las palabras de San Rosuard se vieron interrumpidas cuando una onda de choque invisible destrozó su casco de burbuja, creando un enorme agujero de sangre en el centro de su frente. La materia cerebral y la sangre de San Rosuard fluyeron mientras miraba con incredulidad. En sus momentos finales, no podía creer que alguien se atreviera a masacrar a los dragones celestiales en su propio territorio. ¿Qué estaban haciendo los ancianos y otros miembros del PC? El cuerpo sin vida de San Rosuard cayó de su posición, como un perro muerto, en un charco de sangre. En cuanto a su esclavo, ya estaba en estado de shock. Cuando volvió a mirar a Luxi, la figura había desaparecido. Aunque las órdenes de Ryujiro eran capturarlo, Luxi juzgó que no valía la pena capturar un dragón celestial así y que no había necesidad de que el capitán desperdiciara esfuerzos en él. En ese momento, los ancianos, que estaban a punto de encontrarse con los dragones celestiales afuera, vieron a la gente entrar corriendo, entraron en pánico.
ancianos. Ha sucedido algo terrible. Los piratas del demonio blanco han invadido la Tierra Santa. Capítulo 243. ¿Qué? Los ancianos estaban completamente desconcertados. Los piratas del demonio blanco realmente se atrevieron a invadir la Tierra Santa. ¿Cómo pudieron ser tan audaces? Recuerde inmediatamente a Kong. Sí, ancianos. Kong, exalmirante de la flota marina y ahora comandante en jefe supremo de las fuerzas del gobierno mundial. Aunque ya había envejecido, la fuerza de Kong no había disminuido significativamente. Su poder era incluso más aterrador que el del Kizaru actual. Sin embargo, los ancianos no creían que Kong pudiera cambiar la situación, pues se enfrentaban al enemigo más formidable que el gobierno mundial había visto en 800 años. Mientras tanto, los 3 dragones celestiales de alto rango que estaban afuera desconocían por completo la terrible situación en Tierra Santa. Irrumpieron en la oficina de los ancianos y exigieron: ancianos, ¿cómo te atreves a descuidarnos de esta manera? Recuerden, sus posiciones les fueron otorgadas por Imusama. Todo lo que tienen les fue otorgado por Imusama, quien es nuestro antepasado. Para decirlo con amabilidad, ustedes los ancianos son simplemente perros leales a nosotros, los dragones celestiales. Los ojos de los dragones celestiales estaban llenos de rabia, desdén y desprecio. En un instante, los ancianos estallaron con un aura inigualable y su presión se derrumbó como una inundación en una montaña. Los dragones celestiales se detuvieron en seco, aterrorizados. ¿Qué? ¿Qué estás intentando hacer? El dragón celestial líder dio un paso atrás temeroso, con las piernas temblando. La intención asesina de los ancianos quedó al descubierto. Si no fuera por ese individuo, habrían derrotado a los dragones celestiales que tenían delante. Sus miradas frías y gélidas se clavaron en los dragones celestiales mientras decían: alguien, acompañe a estos invitados de regreso. Recuerden, deben estar protegidos durante todo el camino. De repente, CP0 apareció dentro del palacio. Sí, ancianos. Al ver a los dragones celestiales partir, las expresiones de los ancianos se volvieron tan oscuras como la noche. Un montón de seres inútiles. Si no fuera por Imusama, esta gente ni siquiera sería considerada basura. En ese momento, los dragones celestiales, que acababan de llegar fuera del palacio, vieron el arca Maxim elevándose sobre ellos. Los dragones celestiales eran inherentemente codiciosos y creían que todo en el mundo les pertenecía. El arca Maxim. Tenían que tenerlo. Un barco así era digno de su estatus de dragón celestial. CP0, toma esta nave por mí. No hay necesidad de dejar a nadie con vida. Mátalos a todos. Los dragones celestiales emitieron su orden con arrogancia. Maldita sea. ¿Por qué existen seres tan tontos como los dragones celestiales en el mundo? ¿Apoderarse del barco de los piratas del demonio blanco? ¿Tienen siquiera la capacidad? Señor, es mejor esconderse por ahora. La Tierra Santa está siendo atacada por piratas. Por su seguridad, por favor, venga con nosotros. ¿Ataque pirata? Los dragones celestiales pensaron que era la broma más grande. ¿Esta es una historia inventada por los ancianos? Esta es Tierra Santa, el lugar más seguro del mundo. ¿Cómo podría haber una invasión pirata? En ese momento, varias figuras aparecieron sobre los dragones celestiales. Ryujiro y Hinata descendieron lentamente. Los dragones celestiales, al ver a Ryujiro sobre ellos, se enfurecieron. ¿Quién eres? ¿Os atrevéis a estar por encima de nosotros? Plebeyos humildes. Bajad aquí inmediatamente. Los miembros del CP0 se ocuparon rápidamente de los dragones celestiales. Malditos dragones celestiales provocando a los piratas demonios blancos. ¿No está buscando la muerte? Ryujiro frunció el ceño al escuchar los ladridos y frunció el ceño. ¿Dragones celestiales? La mirada de Hinata se agudizó y el rayo verde de su mano salió disparado, con 2 miembros del CP0 con haki de armamento defendiendo. Podrían resistir la explosión de chakra, pero podrían soportar el poder de las bolas de búsqueda de la verdad. Enseguida. Los ojos de los miembros del CP0 se entrecerraron cuando las bolas buscadoras de la verdad perforaron profundamente sus abdómenes, sus cuerpos se desintegraron como papel bajo el poder destructivo.
Los dragones celestiales, al presenciar esta escena, quedaron paralizados por el miedo, sus rostros se tornaron blancos como el papel y cayeron al suelo. Esta era la Tierra Santa. ¿Cómo podría alguien atreverse a cometer un asesinato aquí? Además, el CP0 había sido asesinado así como así. Basura. La fría voz de Hinata hizo que las cabezas de los 3 dragones celestiales cayeran al suelo. En ese momento, Ryujiro sintió de repente un poder aterrador que emanaba desde el interior del palacio de los ancianos, lo que incluso le causó cierta presión. Nada mal. Parece que los ancianos tienen algunas cartas ocultas, pero un primer encuentro no debería pasar sin un saludo apropiado. Los guardias del palacio de los ancianos salieron corriendo. Al ver a Ryujiro y a Hinata, sus piernas temblaron sin control. Ninguno se atrevió a atacar, ni siquiera con sus armas en la mano. La mera presencia de ambos era abrumadora. Una atmósfera sofocante invadía la Tierra Santa de María Geoise. Activar a Urano llevaría tiempo, por lo que los ancianos solo podían usar a los guardias del palacio como carne de cañón. Sabían que incluso si intervenían, probablemente serían derrotados por los piratas del demonio blanco en un solo movimiento. Es mejor jugar con el arma ancestral. Una vez que Urano se activa, ese individuo despertará de su letargo. Incluso si Urano no funcionó en Ryujiro, su última esperanza era ese individuo. Imusama, quien fundó el gobierno mundial. Silbido. Ryujiro entró en el modo chakra, las llamas de chakra lo envolvieron, mientras que las 8 bolas de búsqueda de la verdad en su espalda ejercían una inmensa presión. De repente, las bolas buscadoras de la verdad en el cuerpo de Ryujiro temblaron, reuniéndose en sus manos y girando. Al momento siguiente, una deslumbrante espada dorada se disparó hacia el cielo, aparentemente atravesándolo. Explosión de renacimiento de la rueda dorada. El poder aterrador dentro de la espada dorada era sobrecogedor. En el segundo siguiente, la espada se extendió infinitamente y cayó en un instante. Mientras descendía, la espada dorada atravesó a María Geoise, dejando marcas por toda la Tierra Santa. Sin embargo, no solo atravesó la Tierra Santa, sino toda la línea roja. En ese momento, todos sintieron el poder aterrador. Con un rugido atronador, la línea roja comenzó a colapsar, revelando un abismo tan profundo como un acantilado, mostrando el verdadero significado del miedo irresistible. La explosión del renacimiento de la rueda dorada podía perforar la luna, y perforar la línea roja era trivial. El inmenso poder de Ryujiro fue suficiente para remodelar la geografía del mundo, destruyendo la Red Line. Sus habilidades fueron suficientes para recrear un entorno, alterando las complejas rutas. Cerca de allí, Kong, que acababa de llegar, miraba horrorizado, con expresión de shock. Como comandante supremo, sintió que una abrumadora sensación de desesperación e impotencia crecía en su interior. Capítulo 244. Para Kong, esta fue la primera vez que sintió una sensación tan profunda de impotencia y desesperación frente al poder del demonio blanco. Nadie podría haber imaginado la magnitud de la fuerza del demonio blanco sin verlo de primera mano. La línea roja se dividió en 2. Este poder aterrador superó incluso el alcance de las habilidades de las frutas del diablo. Tal poder aún estaba fuera del alcance de las armas antiguas en comparación con el ataque del demonio blanco. En poco tiempo, los guardias de Tierra Santa estaban completamente desmoralizados y habían perdido la voluntad de luchar. ¿Cómo podrían reunir el coraje para luchar contra semejante monstruo? La abrumadora presión los consumió como un abismo, hundiéndolos en una situación ineludible. El único resultado que podían prever al enfrentarse a Demonio Blanco era la muerte. El poder del Demonio Blanco era tan formidable que incluso si los ancianos tuvieran las cartas de triunfo de las armas antiguas, si no podían asegurar una muerte de un solo golpe, el gobierno mundial realmente podría enfrentar la aniquilación. Kong se preparó y usó a Geppo para avanzar rápidamente. El gobierno mundial era la piedra angular del mantenimiento del orden global. Si se rompía ese orden, los mares se hundirían en un caos sin precedentes. El gobierno mundial ya había notificado al cuartel general de la Marina, y los almirantes de la Marina, los vicealmirantes e incluso el almirante de la flota se apresuraron a llegar a Tierra Santa, Mer y Geoise. Ryujiro miró a Kon con una mirada fría y aguda, como una flecha atravesando el corazón. Comandante supremo del gobierno mundial, ¿de verdad cree que usted solo puede detenerme? El rostro de Kon estaba pesado y serio cuando respondió.
No soy lo suficientemente arrogante como para pensar eso. Demonio blanco, ¿realmente pretendes destruir el gobierno mundial? Si se rompe el orden, los males se hundirán en el caos. En ese caos, innumerables familias quedarán arruinadas. ¿Es eso lo que deseas ver? ¿Orden? Ryujiro se burló. ¿La orden de la que hablas es solo para proteger a esta basura? Lanzó una mirada de reojo a los cadáveres de los dragones celestiales. Kong se quedó sin palabras al instante. Ryujiro tenía razón. Los dragones celestiales eran basura. Incluso Kong, el comandante supremo, tuvo que admitir que los dragones celestiales eran los seres más despreciables del mundo. Su existencia no era más que una sanguijuela que se alimentaba de la sangre vital del mundo. El orden que habéis establecido debe ser eliminado. El cambio es lo más natural. El gobierno mundial existe desde hace más de 800 años. Es tiempo suficiente. Los ojos de Ryujiro estaban fríos mientras continuaba. Si insistes en detenerme, no me culpes por ser despiadado. Al enfrentarse a la mirada gélida de Ryujiro, Kong sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Si pudiera, evitaría luchar contra semejante monstruo. Era una batalla sin suspenso. Pero debido a su posición, Kong no tuvo más remedio que luchar. Sin embargo, después de unos pocos movimientos en la batalla, Kong fue enviado a volar como un cometa. Los guardias de Tierra Santa que estaban abajo observaron aterrorizados cómo Kong era arrojado lejos. Si ni siquiera el comandante supremo podía igualar a White Demon, ¿qué esperanza tenían contra los piratas White Demon? Demonio blanco. Esto termina aquí. Una voz severa se escuchó desde el palacio. Los 5 ancianos observaron a Ryujiro con expresiones serias, sus corazones se aceleraron al ver las llamas de chakra que lo envolvían. ¿Es White Demon siquiera humano? En ese momento, por encima de los ancianos, una fuerza masiva comenzó a reunirse, y la Tierra Santa, una vez brillante, fue instantáneamente cubierta por nubes oscuras. Un vórtice de energía se agitó en el cielo, con relámpagos deslumbrantes y llamas destellando, haciendo que la Tierra Santa pareciera una escena de apocalipsis. ¿Es esta tu carta del triunfo? Interesante. Ryujiro sonrió levemente. Las expresiones de los ancianos cambiaron cuando vieron a Ryujiro sonriendo ante el rostro de Urano. White Demon era en verdad un lunático. Demonio blanco, ¿por qué no nos sentamos y hablamos? Podemos darte todo lo que quieras. No hay necesidad de que esto termine en una pelea a muerte. Uno de los ancianos, vestido con un traje rojo y cabello corto dorado, habló lentamente. ¿Una lucha a muerte? ¿Qué te da tanta confianza? Urano, ¿tienes siquiera el poder de negociar conmigo? Hoy, el gobierno mundial será aniquilado y un nuevo orden descenderá sobre los mares. ¡Bum! Mientras las palabras caían, Ryujiro desató una inmensa presión, haciendo que los cuerpos de los ancianos se hundieran ligeramente. A pesar de tener a Urano como su carta del triunfo, todavía estaban aterrorizados por el poder de Ryujiro. HMPH. Dado que ese es el caso, no hay nada más que decir. Crujido, crujido. La enorme energía de Urano retorció el vacío y destelló un sinfín de relámpagos negros. El vórtice de energía hizo temblar el corazón de los ancianos. No esperaban que el poder de Urano fuera tan aterrador, lo que indica que lo habían subestimado. La activación de Urano tardó décadas en recuperarse. Esto significaba que solo tenían una oportunidad. El fracaso los llevaría a un abismo ineludible. Interesante. Los labios de Ryujiro se curvaron en una sonrisa. ¡Bum! En el segundo siguiente, un Susanoo gigantesco se materializó, su forma colosal envolvió la Tierra Santa. Su silueta divina y demoníaca provocó escalofríos en todos los cuerpos. ¿Qué es eso? Los ojos de los ancianos se abrieron de par en par con horror. Estaban aterrorizados mientras miraban al Susanoo. ¿Qué clase de gigante era este? ¿Podría ser otra de las habilidades de White Demon? Demonio blanco. Incomprensible. La energía de Urano, ahora lista para desatarse, lanzó un rayo masivo que atravesó el espacio distorsionado y se dirigió hacia Ryujiro. La inmensa presión provocó el derrumbe de montañas y desencadenó un enorme terremoto en Tierra Santa, afectando incluso a la corteza terrestre. Ante el ataque de Urano, Ryujiro sintió una sensación de presión que había perdido hacía mucho tiempo. Como era de esperar de un arma antigua, tenía el poder de destruir el mundo.
Sin embargo, aún no era suficiente. Varias fuerzas convergieron y formaron un deslumbrante arco largo blanco. La culminación de varias energías. El propio Ryujiro había trascendido las dimensiones. Quería probar qué tipo de poder aterrador podría resultar de estas energías convergentes. Chakra sabio, poder espiritual, energía de maldición, fruta del diablo y poderes oculares. Estas fuerzas se equilibraron entre sí bajo la fusión de las bolas que buscan la verdad, formando una flecha que brillaba con un rayo blanco brillante, atravesando múltiples espacios. Incluso las olas residuales causaron un impacto significativo. Flecha del caos. Zas. La flecha destrozó el cielo. La colisión de fuerzas no creó ondas residuales aterradoras. En cambio, el poder de la flecha superó por completo el cañón de energía de Urano. En un instante, el poder destructivo dentro de la flecha atravesó el cañón de energía de Urano. En un abrir y cerrar de ojos, el colosal Urano en el cielo no pudo soportar la energía destructiva de la flecha del caos y explotó, envolviendo todo el cielo en una enorme llamarada de fuego. Capítulo 245. La destrucción de Urano desató terribles ondas residuales que hicieron temblar toda la Tierra Santa como si hubiera ocurrido un terremoto. Se abrieron numerosas fisuras como profundos cañones. Muchos edificios dentro de Tierra Santa fueron destruidos por la inmensa onda de choque, y el impacto sofocante de las ondas residuales fue tan intenso que los individuos más débiles no pudieron soportarlo y murieron instantáneamente. Los 5 ancianos lograron protegerse de la tormenta, pero su estado de ánimo ya se había hundido en las profundidades de la desesperación. ¿Cómo es esto posible? Urano. Urano está destruido. ¿Cómo podría su poder aplastar a Urano? Esto no puede estar pasando. Los ancianos estaban paralizados por el horror, sus rostros pálidos por el miedo. Los ancianos, que en el pasado eran altivos y poderosos, ahora carecían de su antigua compostura y grandeza. Sin Urano, parecían perros extraviados. Toda la Tierra Santa estaba en ruinas. Ninguna arma antigua podía igualar el poder de un dios, razón por la cual los ancianos habían puesto su última esperanza en Urano. La destrucción de Urano era algo que nunca habían previsto. Sus cuerpos temblaban sin control y el aura opresiva del enorme Susanoo los dejaba sin aliento. El gobierno mundial había sufrido una derrota total y los ancianos habían perdido rotundamente. Habían subestimado gravemente la fuerza de Ryujiro. El poder de un dios solo podría aplicarse a Ryujiro, cuya fuerza había alcanzado la cima de los mares, una posición inalcanzable para nadie más. Los marines que salieron corriendo del cuartel general de la Marina miraron fijamente la Tierra Santa en ruinas de Merigeoise, con sus corazones temblando de terror. Aunque Fujitora no podía ver, el poder aterrador y las ondas residuales lo dejaron sintiéndose incómodo. Kuzan miró con incredulidad los fragmentos de Urano que caían como meteoritos. ¿Se habían destruido las armas antiguas? ¿El gobierno mundial se enfrentaba realmente a su propia desaparición? En ese momento, dentro de cierto palacio, había un trono vacío, y en algún momento, una figura apareció en el trono previamente vacío. Ryujiro frunció el ceño, sintiendo una presencia siniestra dentro de la Tierra Santa. De repente, toda la Tierra Santa de María Geoi se resonó con pasos profundos, el sonido pareció sacudir el cielo y la tierra. Una figura majestuosa e intocable apareció en el aire, provocando que los ancianos cambiaran drásticamente sus expresiones. Las 5 poderosas figuras se arrodillaron ante esta figura, mostrando su respeto al máximo. Señor Imu. En la superficie, los ancianos parecían ser los gobernantes del gobierno mundial, pero en realidad, esta figura era el verdadero maestro del gobierno mundial. Los ancianos estaban directamente subordinados a Imu. Kuzan sintió un violento temblor dentro de sí al ver esa figura. Parecía como si su vida estuviera en manos de esa persona. Resultó que había alguien incluso por encima de los ancianos. Al ver a los ancianos arrodillados, Kuzan sintió como si estuviera soñando. Parece que la profecía era errónea. Se suponía que el desastre ocurriría dentro de décadas, pero parece que el futuro ha cambiado por tu culpa. La mirada de Imu estaba fija en Ryujiro, quien también estaba sorprendido. No esperaba que alguien pudiera alcanzar ese nivel únicamente a través de sus propias habilidades. Le sorprendió que alguien en esta era pudiera lograr tal hazaña. ¿Un cambio? Tal vez. Debes ser la última carta de triunfo del gobierno mundial.
Ryujiro le habló a Imu sin rodeos, sin ningún tipo de adulación. La frente de Imu se frunció levemente, mostrando una pizca de disgusto. Había pasado mucho tiempo desde que alguien se atrevió a hablarle a esa manera. Parece que tienes mucha confianza en tu propio poder. Imu dijo. Por supuesto. A diferencia de esos 5 tontos que confían en objetos externos. Los ancianos arrodillados se sonrojaron de ira y humillación ante la burla de Ryujiro. Eres impresionante. Únete a mis filas y te perdonaré la vida. Las palabras de Imu eran tranquilas, pero la amenaza oculta en su tono era evidente. Los ojos de Ryujiro se abrieron con incredulidad. ¿Acababa de decir lo que él creía que había dicho? ¿Unirse a sus filas? ¿De verdad creía que era tan fuerte? Ese ataque de ahora debería haber sido con toda tu fuerza. Si eso es todo lo que tienes, no eres rival para mí. El tono de Imu transmitía una sensación de superioridad, como si todos los demás seres fueran inferiores. Toda la Mer y Geoi se cayó en un silencio sepulcral. Sin embargo, una risa resonó en Mer y Geoise. Ryujiro se rió abiertamente y sin restricciones, su risa estaba llena de desdén hacia Imu. Ya veo. No me extraña que tengas la confianza de estar ante mí. ¿Crees que esa era mi máxima fuerza? Ese ataque fue solo el 10% de mi poder. ¿Qué? Los ojos de Imu se abrieron en estado de shock, su comportamiento habitualmente tranquilo mostraba un rastro de perturbación. Imposible. Absolutamente imposible. ¿Cómo podría ese poder ser solo del 10%? Imu-sama. El demonio blanco debe estar mintiendo. Probablemente haya agotado la mayor parte de sus fuerzas con ese último ataque. Solo está poniendo excusas para ganar tiempo. Los ancianos de abajo rugieron de agonía. No podían creer que tal poder fuese apenas del 10%. Si ese fuera el caso, significaría que una figura poderosa como Barba Blanca era como un niño en manos de Ryujiro. ¿Estás mintiendo? El tono de Imu ya no era tranquilo. Ryujiro miró a Imu con serenidad y dijo, ¿por qué no lo averiguas tú mismo? La expresión de Imu se oscureció de repente. No me subestimes. Entonces déjame ver si tu fuerza es tan exagerada como afirmas. La energía que emanaba de Imu hizo que el espacio temblara violentamente. Las espaldas de los marines ya estaban empapadas en sudor frío. Tenemos que salir de aquí. Las oleadas residuales de la batalla que se avecinaba serían aterradoras más allá de toda medida. Incluso a esta distancia, no se salvarían. No hay necesidad de escapar demasiado lejos. Todo terminará pronto. Seréis testigos de este momento histórico. La voz de Ryujiro resonó a través de Meri Geoise, lo que provocó que Kuzan y los demás se detuvieran. ¿Esto estaba destinado a ellos? ¿Ryujiro realmente tenía tanta confianza? Si el gobierno mundial fuera realmente destruido, ¿cuál sería la posición de los marines y qué les haría el demonio blanco? Estas eran las preocupaciones que atormentaban a Kuzan. Ryujiro sacó su zanpakuto y dijo, deberías considerarte afortunado. Eres el primero en experimentar su poder. Banco. En un instante, la zanpakuto de Ryujiro desapareció, y todo a su alrededor pareció cambiar, o tal vez nada cambió en absoluto. La expresión de Imu se volvió seria y no se atrevió a ser descuidada. En ese momento, Ryujiro de repente se rió entre dientes. Resulta que esos 20 reyes de hace 800 años se convirtieron en parte de ti. Tu poder no te pertenece realmente, ¿verdad? Silbido. La expresión de Imu cambió drásticamente, su rostro se llenó de terror mientras miraba a Ryujiro. ¿Cómo podía él saber eso? Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 246. ¿Cómo sabía Ryujiro sobre los acontecimientos de hace 800 años? ¿Tú? ¿Qué has hecho? El rostro de Imu estaba lleno de miedo y ansiedad, como si su mayor secreto hubiera sido expuesto. En efecto, esos 20 reyes eran dignos de ese nombre. Sin embargo, sus descendientes no son más que sacos de carne inútiles. Mantienes a estos individuos inútiles cerca solo para tu propia sensación de seguridad. Ryujiro dijo con calma. Callarse la boca. ¿Qué sabes tú? Imu, furioso y avergonzado, desató un poderoso golpe de energía, estrellándose como un maremoto.
Sin embargo, en ese momento, Imu sintió como si el mundo que tenía ante sí se rompiera como un espejo. El ataque parecía efectivo, pero fue como si lo hubieran neutralizado sin esfuerzo. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde fue a parar la espada que tenía en la mano? ¿Cómo sabía Ryujiro estas cosas? Jeje, ¿estás furioso ahora? Pues bien, que todo esto termine. Ryujiro suspiró levemente. Sin que Imu lo supiera, el espacio circundante había sufrido una transformación. El mundo que tenía ante sí había cambiado por completo. La Tierra Santa de María Geoise había desaparecido. En cambio, ahora estaba en un espacio que parecía un vasto cielo estrellado, con estrellas brillantes y centelleantes por todas partes. ¿Qué? ¿Dónde está este lugar? El rostro de Imu palideció por la sorpresa. Por primera vez, sintió miedo e inquietud en ese entorno desconocido. Lo que era aún más increíble era que sus habilidades parecían suprimidas e inutilizables. Bienvenido a mi mundo. La voz de Ryujiro era indiferente. ¿Qué es este lugar? ¿Qué hiciste antes? Imu miró a Ryujiro con cautela, intentando desesperadamente acceder a sus poderes, pero estaban bloqueados como si estuvieran sujetos por algún tipo de grilletes. No te preocupes, me aseguraré de que entiendas todo antes de morir. Esto no es Mary Geoise ni Grand Line. Este es un mundo más allá de todo lo que conoces. Es mi mundo, un mundo creado por mi Zanpakuto. La inmensidad del universo, lo inmenso que es. En el momento en que se libera mi Zanpakuto, cambia el tiempo y el espacio, lo que me permite explorar libremente las líneas temporales pasadas de cualquier persona. Todo lo que te rodea está a mi alcance. Con la alteración del tiempo y el espacio, todo cambiará. Mi poder es crear, controlar y alterar mundos. Ryujiro habló con calma. Esta es la habilidad de su Zanpakuto. Ninguna Zanpakuto en el mundo es más poderosa que esta. Incluso el propio Ryujiro lucha por utilizar plenamente su poder porque es tan vasto que dominarlo llevaría un tiempo considerable. Imposible. ¿Cómo puede existir un poder así en el mundo? El rostro de Imu se puso pálido y se llenó de terror. La descripción de Ryujiro fue tan exagerada que era difícil de creer. Ver la línea de tiempo de cualquier persona, alterar el mundo, influir en el tiempo y el espacio, incluso crear un nuevo mundo. ¿Podría ser que ahora estuviera en un mundo completamente nuevo? El mundo creado por el Zanpakuto era efectivamente un dominio. Para el mundo exterior, incluidos Sengoku y los 5 ancianos, Ryujiro e Imu estaban envueltos en un inmenso poder espiritual, incapaces de dar un solo paso hacia adelante. No hay nada imposible. Todo termina aquí. El gobernante del trono vacío, 800 años son suficientes. Se reunió un inmenso poder espiritual y las estrellas circundantes brillaron intensamente. La energía espiritual se transformó en un dragón gigante, rugiendo y atacando a Imu. No. Me niego a aceptar esto. ¿Cómo pude perder así? Imu rugió frenéticamente. Sin sus poderes, estaba condenada a enfrentarse a la muerte. El enorme poder espiritual contenía la fuerza de la destrucción, y el cuerpo de Imu quedó destrozado como papel. Bajo la fuerza aplastante del dragón, todo se convirtió en nada. Bum, bum, bum. Las ondas de choque de la energía espiritual hicieron que los 5 ancianos y Sengoku se estremecieran de miedo. ¿Qué estaba pasando adentro? ¿Quién era más fuerte, Imu o Ryujiro? Zumbido. En ese momento, la energía espiritual se disipó en llamas azules y una figura apareció en el vacío. Los 5 ancianos palidecieron y temblaron violentamente al ver esta figura. Demonio blanco. Era un demonio blanco. Imu. ¿Dónde está Imu-sama? 5 ancianos, Imu ha muerto. Ahora solo quedan ustedes 5. La fría voz de Ryujiro era como el susurro de un demonio. El gobierno mundial, que había gobernado los mares durante 800 años, fue destruido por el poder de una persona. Nadie jamás había imaginado algo así. Que el poder de una persona pudiera derribar el gobierno mundial. Los 5 ancianos intentaron pedir clemencia, pero Ryujiro no les dio ninguna oportunidad. Una devastadora explosión de energía convirtió a los 5 ancianos en cenizas en un instante. Ryujiro miró a Sengoku y los demás. Sengoku se estremeció, con la garganta seca mientras tragaba con fuerza. Solo una mirada hizo que a Sengoku se le erizara la piel. La armada seguirá manteniendo el orden en los mares como de costumbre.
Hasta que se establezca un nuevo gobierno, ustedes mantendrán la estabilidad del mar. Tu existencia es esencial. Mientras no te rebeles, no te haré daño. La voz de Ryujiro era muy tranquila, pero incluso estas simples palabras pusieron a Sengoku en alerta máxima. Sí, lo entiendo. Sengoku era un hombre inteligente. Con el gobierno mundial destruido, la armada no tenía obligación de pagar por su caída. El cambio de gobierno no afectó a la armada. Además, la marina ya no necesitaba proteger a los dragones celestiales, que eran seres estúpidos. Por la actitud de Ryujiro, estaba claro que no permitiría que un nuevo gobierno tuviera semejante escoria. El gobierno mundial había desaparecido por completo. ¿Cómo sería el nuevo mundo? Tanto Sengoku como los demás sentían curiosidad por saber qué dirección tomaría el mundo futuro. En ese momento, en un barco, varios dragones celestiales estaban atados y parecían aterrorizados, sus rostros llenos de preocupación y miedo. Angkor miró fríamente a los dragones celestiales, pisoteando sus caras repetidamente. Los dragones celestiales estaban furiosos. Como nobles mundiales, ser pisoteado era una profunda humillación. Capitán. Capitán. Capitán Ryujiro. Todos miraban a Ryujiro con emoción, sus emociones a flor de piel. El gobierno mundial había sido destruido. El poder del capitán superó su imaginación. Comencemos la transmisión en vivo. Sí. Capitán. Ryujiro quería ejecutar a los dragones celestiales frente a todos en el mar para anunciar la caída del gobierno mundial. Cuando comenzó la transmisión en vivo, todos en el mar observaron con incredulidad cómo se mostraban los dragones celestiales atados y las ruinas de la Tierra Santa Med y Geoise. Al ver a los dragones celestiales siendo ejecutados por los piratas Demonio Blanco, aquellos que habían sufrido las injusticias de los dragones celestiales derramaron lágrimas. En la base del ejército revolucionario, Dragón observó la escena con lágrimas en los ojos. Ryujiro, realmente lo lograste. Capítulo 247. Mamá. Mamá. Próspero corrió frenéticamente hacia el palacio de Big Mom. Los ojos de Big Mom eran fríos y escalofriantes, enviando escalofríos por la columna vertebral de Próspero. Próspero, si no das una explicación razonable, ya sabes las consecuencias. La voz gélida de Big Mom provocó un escalofrío en la columna de Próspero. Mamá. Ha ocurrido algo terrible. Mirar. El gobierno mundial ha sido completamente destruido por los piratas del Demonio Blanco. ¿Qué? La expresión de Big Mom cambió drásticamente. Agarró el periódico y miró con incredulidad el titular. La destrucción del gobierno mundial y el poder divino del Demonio Blanco habían remodelado la línea roja. Big Mom estaba horrorizada. El gobierno mundial había sido aniquilado por el Demonio Blanco. ¿Cómo pudo suceder algo así? Todos habían pensado que las afirmaciones anteriores de Ryujiro no eran más que bromas. Nadie las tomó en serio. El gobierno mundial había gobernado los mares durante 800 años, con una base increíblemente profunda. Ni siquiera los Yonko se atrevieron a enfrentarse plenamente al gobierno mundial. La razón por la que el gobierno mundial se abstuvo de atacar a los Yonko fue para mantener el equilibrio de los mares. Sin los Yonko, no habría razón para que el gobierno mundial permitiera que otros países se unieran a él. Con el gobierno mundial desaparecido, solo sería cuestión de tiempo antes de que los Yonko enfrentaran su fin. ¡Bum! En ese instante, una presión aterradora descendió sobre Wole Cake Island, como una cadena montañosa presionando a la gente, haciéndoles difícil respirar. Mamá. Demonio Blanco. Demonio Blanco está aquí. Los ojos de Big Mom se abrieron de terror mientras ordenaba. Convoca a Katakuri y a los demás. Traed a todos aquí. En el cielo, Ryujiro miró con indiferencia a Wole Cake Island. Los poderes de Big Mom eran intrigantes. Como usuaria de la fruta alma, podía infundir alma a cualquier objeto o animal, otorgándoles pensamientos y poderes humanos. Ryujiro siempre había estado interesado en los poderes relacionados con el alma. Por supuesto, era solo un interés. Incluso ahora, Ryujiro podía realizar hazañas relacionadas con el alma por sí mismo. Después de su evolución, había vislumbrado algunos de los misterios del alma. Los piratas de Big Mom no se disolverían fácilmente. Pero pase lo que pase, incluso si Big Mom se resistiera, el resultado permanecería inalterado.
Los Yonko ya no tenían ninguna razón de existir. Katakuri miró a Ryujiro con una mirada llena de miedo. El futuro que veía era uno de desesperación inevitable. Este hombre era invencible para todos los piratas de Big Mom. Golpe, golpe, golpe. Se oyeron fuertes pisadas en la plaza, acompañadas por temblores en el suelo. La enorme figura de Big Mom se movió, sus ojos fríos mientras miraba a Ryujiro. Demonio blanco. ¿Qué estás haciendo en mi territorio? Ryujiro miró a Big Mom desde arriba y dijo con calma. Big Mom, el nuevo mundo no necesita la existencia de los Yonko. Te estoy dando la oportunidad de disolver tu tripulación. Incluso te proporcionaré una isla donde tú y tus hijos podréis vivir. Big Mom, enfurecida, rugió. ¡Qué tontería! ¿Por qué debería escucharte? Este territorio me pertenece. No tienes derecho a interferir. La mirada de Ryujiro se agudizó mientras desataba un aura fría. En ese caso, dejemos que los piratas de Big Mom se conviertan en historia hoy. HMM. Veré si realmente eres tan exagerado como dicen los rumores. Zeus. Prometeo. Napoleón. Estos eran los omis más fuertes de Big Mom. La nube de tormenta Zeus, el sol Prometeo y el sombrero con cuernos Napoleón. Fuego celestial. De repente, unas llamas abrasadoras se reunieron sobre Ryujiro y cayeron como una lluvia. Ryujiro sintió el intenso calor, pero permaneció impasible. Una barrera invisible parecía protegerlo de las llamas. HMM. Al ver que el fuego celestial era ineficaz, el rostro de Big Mom se oscureció. El demonio blanco era realmente un monstruo. Los ojos de Ryujiro estaban fijos en el poder del alma en forma de telaraña conectado a Big Mom. Mostró un dejo de diversión. Su habilidad era bastante impresionante. Usar el poder del alma de manera tan imprudente y sin efectos secundarios fue notable. Big Mom había dominado bien su fruta alma. Lágrima. En un instante, Ryujiro se movió a través del espacio y apareció frente a Big Mom, sin siquiera usar el haki de observación de antemano. Los ojos de Katakuri se abrieron de par en par. No había visto esto en su visión del futuro. ¿Podría ser que incluso el futuro fue cambiado por el demonio blanco? Mamá. Big Mom se puso nerviosa. Su cuerpo estalló con el haki del conquistador y el aura aterradora se extendió en todas direcciones. ¡Bum! Las llamas ardían mientras Big Mom blandía a Napoleón. El rayo de Zeus brillaba sobre su cabeza y su espada estaba envuelta en fuego. Soberanía y Koku. El poder combinado del fuego y el rayo hizo temblar la Cake Sword. La fuerza de este ataque afectó incluso a toda la Whole Cake Island. Clan. Se escuchó un sonido nítido cuando la espada de Big Mom se detuvo. Ryujiro solo había usado 2 dedos para detenerla, manteniéndose firme como si fuera inquebrantable. Imposible. Katakuri gritó horrorizado. Ryujiro detuvo la espada de Big Mom con solo 2 dedos. ¿Qué clase de monstruo era este demonio blanco? Ya entendí tu habilidad. No es nada especial. De repente, la presión espiritual de Ryujiro estalló, creando una fuerza de una dimensión diferente que hizo que las rodillas de todos se doblaran y cayeran al suelo. Esta presión. Katakuri miró a Ryujiro con terror. Zumbido. Una tenue luz violeta comenzó a acumularse, formando 7 deslumbrantes orbes violetas detrás de Ryujiro. Los orbes desaparecieron en un instante, moviéndose más rápido que la luz. Big Mom ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir un dolor intenso. 7 agujeros sangrientos aparecieron en su abdomen. Big Mom, no dispuesta a aceptar su destino, miró a Ryujiro mientras caía pesadamente al suelo. Mamá. Todos los piratas de Big Mom cayeron en el terror y la desesperación. Ryujiro ascendió lentamente, formando sellos con las manos. De repente, enormes sombras cubrieron Whole Cake Island. Los piratas bajo el mando de Big Mom miraron al cielo con desesperación. Ni siquiera es de la misma dimensión. ¿Es este el poder de un dios? Con un rugido atronador, el mar se agitó violentamente. Cuando varios meteoritos cayeron, los piratas de Big Mom fueron completamente aniquilados. Capítulo 248. La caída de los piratas de Big Mom no provocó grandes repercusiones en los mares. En comparación con la destrucción del gobierno mundial, la aniquilación de incluso una tripulación de Yonko por parte de Ryujiro no evocó el mismo nivel de agitación emocional.
Con el colapso del gobierno mundial, el ejército revolucionario cobró importancia. El dragón y la armada colaboraron activamente para mantener la estabilidad en los mares. En cuanto a los Shichibukai anteriores, a excepción de Miao Tiankok, los demás estaban muertos o encarcelados en Impel Down. El Kuma del ejército revolucionario, al ser convertido en un arma humana, ya no era considerado un ser humano y por lo tanto no se tomaron medidas contra él. En el Nuevo Mundo, en cierta isla, Barba Blanca y sus hijos estaban celebrando un banquete en la isla. Barba Blanca se rió de buena gana. Pensar que el gobierno mundial, que había durado 800 años, fue destruido por tus manos. Nunca lo esperé. Al reflexionar sobre ello, Barba Blanca sintió como si este evento hubiera sucedido ayer. Ryujiro sonrió levemente y bebió de su taza. El antiguo orden estaba destinado a ser eliminado tarde o temprano. Con dragones celestiales como esos parásitos en existencia, está claro que este gobierno estaba enfermo. Barba Blanca, esta isla es un buen lugar para tu retiro, ¿no? Barba Blanca volvió a llenar su copa y se derramó un poco de licor. Gurararara, no sabía cuántas islas de ese tipo tenía antes. Pequeño mocoso, claramente estás explotándome. Ryujiro miró a Barba Blanca. Esas islas no son de tu propiedad personal. HMM. Barba Blanca escupió una maldición pero no dijo más, concentrándose en su bebida. En ese momento, Marco, preocupado, me dijo: papá, no deberías beber tanto. Tu cuerpo no lo soporta. Uf. Barba Blanca dejó escapar un gemido, algo descontento. Marco, ¿vas a privarme también de este pequeño placer? Sin licor, ¿cuál es la diferencia con estar muerto? Marco vaciló y suspiró impotente. Ryujiro miró a Barba Blanca y de repente un aura verde lo envolvió. Este era un ninjutsu médico modificado por Ryujiro. Ya no era necesario el contacto físico para su tratamiento. Las heridas de Barba Blanca se debían a dolencias crónicas y al uso frecuente de las habilidades de su fruta del diablo. Los médicos normales no podían tratar estas dolencias porque habían afectado su esencia misma, haciendo casi imposible el tratamiento. Papá. Marco miró a Barba Blanca con horror. Barba Blanca sintió como si una corriente cálida fluyera a través de su cuerpo, haciéndolo sentir significativamente más ligero. Además, las cicatrices de su cuerpo comenzaron a desaparecer y las zonas que antes le dolían gradualmente perdieron el dolor. Mocoso. Barba Blanca sabía que este cambio milagroso se debía sin duda a Ryujiro. Ryujiro se levantó y miró a Barba Blanca. Considera esto como una pequeña ayuda. Con eso, Ryujiro dio un paso hacia el vacío y desapareció. Gurarara. Qué mocoso tan poco sentimental. Poco después, la noticia de la disolución de los piratas de pelo rojo y los piratas de barba blanca se extendió por los mares. Esta noticia fue algo sorprendente. Originalmente se pensó que estas dos tripulaciones de los Yonko correrían la misma suerte que los piratas de Big Mom. Nadie esperaba que las dos tripulaciones de Yonko terminaran de esa manera. Mientras tanto, en el archipiélago Sabaody, Luffy y su tripulación llegaron más tarde que en la historia original, pero la tripulación seguía como antes. Robin, Chopper y Franky se habían unido a ellos. ¡Oh! Tantas burbujas. ¿Qué es esto? Se ve delicioso. Luffy, al llegar al archipiélago Sabaody, parecía un niño curioso. En ese momento, una figura apareció no muy lejos del grupo de Luffy. Cuando los vendedores ambulantes vieron la figura, todos gritaron respetuosamente: «Señor Ryujiro». Ryujiro. Luffy y su tripulación miraron la figura con los ojos muy abiertos. Era realmente Ryujiro. Trago. En comparación con antes, Sanji y Zoro sintieron una inmensa presión por parte de Ryujiro. Esta era la aterradora figura que había destruido el gobierno mundial y reformado el orden mundial. Se rumoreaba que Ryujiro también había eliminado numerosas tripulaciones piratas recientemente, dejando solo unas pocas tripulaciones piratas dispersas en los mares. Y las tripulaciones restantes ahora operaban con cautela. Ryujiro estaba aquí. No planeaba lidiar con ellos, ¿verdad? Ryujiro. ¿Realmente eres tú? Te consideraba un amigo, y aún así nos atacaste la última vez. Luffy gritó enojado. Ryujiro miró a Luffy y habló lentamente, como si no se dirigiera a él directamente. Basta. Deja de esconderte. ¿Creías que podrías engañarme?
De repente, una figura apareció volando de la nada. Luffy. ¿Olvidaste lo que te dije? ¡Bang! Un puñetazo cayó fuertemente sobre la cabeza de Luffy, provocando que aparecieran varios golpes grandes. ¡Ah! Duele. Duele. Luffy rodó por el suelo, agarrándose la cabeza con dolor. Luffy. Sanji y Zoro gritaron en estado de shock. Estaba claro que el recién llegado no era amistoso. Probablemente, esa era la mayor dificultad a la que se habían enfrentado desde que se hicieron a la mar. Luffy. Luffy se estremeció ante la voz ronca. Esta voz, podría ser. Luffy levantó la mirada bruscamente y, al ver la expresión severa en el rostro de Garp, saltó de miedo. Abuelo. Robin, Nami y los demás se quedaron atónitos. ¿Qué acaba de decir Luffy? Su abuelo era vicealmirante de la marina. El abuelo de Luffy era un marine. Y un vicealmirante. El héroe marino Garp. Luffy es en realidad el nieto de Garp. Robin murmuró en estado de shock. Robin, ¿sabes quién es el abuelo de Luffy? Sí. Cuando Robin le contó a Nami y a los demás sobre la identidad de Garp, todos miraron a Luffy con incredulidad. El abuelo de Luffy había luchado contra el rey pirata. Su abuelo era un marine y su nieto se había convertido en pirata. ¿Qué estaba pasando? Abuelo. El miedo de Luffy hacia Garp estaba arraigado en sus huesos. Luffy, te dije que si te convertías en pirata, yo personalmente te atraparía y te traería de vuelta. Esta vez no te dejaré ir. Aunque el personaje de Luffy nunca se rendiría fácilmente, después de ser severamente golpeado por Garp, incluso Nami y los demás fueron llevados lejos. Sin embargo, no fueron enviados a prisión, sino que se les dio la oportunidad de comprender la situación actual en los mares. Luffy y su tripulación todavía tenían oportunidades de zarpar, pero ya no podían hacerlo como piratas. Los piratas nunca desaparecerían del todo. Los mares necesitaban su presencia. Donde hay luz, también hay oscuridad. La justicia y el mal son interdependientes. Capítulo 249. 3 años después, el gobierno reformado del ejército revolucionario había comenzado a funcionar normalmente y la nobleza de varios reinos había sido suprimida, incapaz de seguir explotando a la población. Todo el mar había vuelto a su antiguo orden, pero comparado con el gobierno anterior, el índice de felicidad del gobierno actual era varias veces mayor. Ahora cada país tenía personal del gobierno, cada uno poderoso y encargado de proteger a las naciones aliadas. Con la restauración del orden, Ryujiro había completado su misión y obtuvo la puerta dimensional. Mer y Geoise había sido reconstruida y el nuevo gobierno todavía estaba establecido en la línea roja. Hoy, Ryujiro había convocado a todos los altos funcionarios, incluido el almirante de flota Sengoku. Ryujiro, ¿por qué nos has convocado? La mayoría de la gente había notado el misterioso portal que había en el palacio. No estaba conectado a las paredes ni a la habitación, pero daba la impresión de conducir a otro mundo. Lo descubrirás pronto, dijo Ryujiro con calma. Después de unos 10 minutos, la puerta dimensional se abrió de repente, revelando un espacio envuelto por estrellas brillantes, como si la puerta condujera a un mundo conectado con las estrellas. Hinata, acompañada por Tsunade y Kakashi, apareció. Al ver el entorno desconocido, tanto Tsunade como Kakashi se quedaron atónitos. Fue real. La puerta de la casa Yuga realmente conectaba con otro mundo. Al ver la extraña ropa de Tsunade y Kakashi, Sengoku y los demás quedaron igualmente desconcertados. Ryujiro, ¿quiénes son? ¿Y qué es esta puerta? Ryujiro respondió con calma. Esta puerta se llama puerta dimensional. Puede conducir a otro mundo. De hecho, yo no era originario de este mundo. Era normal que Sengoku no pudiera encontrar ninguna información sobre mi Hinata al principio. ¿Qué? Esta noticia fue como un trueno. Sengoku y Dragón se quedaron atónitos, sus ojos llenos de incredulidad. Ryujiro en realidad vino de otro mundo. ¿Significa esto que además de Grand Line, hay otros mundos? Sengoku ahora entendió. No es de extrañar que la Marina y el gobierno mundial no hayan podido encontrar información sobre Ryujiro y Hinata. Era como si hubieran aparecido de la nada. Esto proporcionó una explicación. Estos dos individuos no eran de su mundo en absoluto. Por un momento, todos tuvieron dificultades para procesar esta información.
Más tarde, Ryujiro explicó en detalle sobre el mundo ninja a Sengoku y a los demás, dándoles una comprensión completa. La conexión entre los dos mundos era especialmente importante. Una conexión significaba comercio y si los dos mundos podían desarrollarse cíclicamente, sería beneficioso para ambos. Ryujiro no estaba preocupado por las limitaciones de la puerta dimensional. La puerta dimensional era una habilidad del sistema y podía instalarse en varias ubicaciones. Planeaba establecer una puerta en cada país para facilitar el flujo de población y el comercio entre los dos mundos. Durante los siguientes años, los dos mundos se desarrollaron de manera constante. El mundo pirata tenía ninjas y el mundo ninja tenía usuarios de frutas del diablo. Aunque ocasionalmente surgían algunas fuerzas perturbadoras, actuaban con discreción. Ningún mundo está libre de desastres, pero los desastres siempre son mejores que las guerras, ya que no afectan al mundo entero ni a su gente. En el mundo ninja, la casa Hyuga. En ese momento, el abdomen de Hinata estaba ligeramente grande, estaba claramente embarazada. Hace 4 meses, Ryujiro había notado la energía vital que emanaba de Hinata cuando quedó embarazada. Durante estos días, Ryujiro había cuidado meticulosamente a Hinata con gran atención. Este sentimiento era nuevo para Ryujiro, ya que estaba a punto de convertirse en padre. Anteriormente, Ryujiro nunca había considerado tener una nueva identidad en otro mundo. En la luna aparecieron 2 figuras. El rostro de Otsutsuki Kaguya, sellado en la luna, reveló una mueca de desprecio cuando Otsutsuki Kinshiki y Otsutsuki Momoshiki detectaron su presencia. Incluso después de consumir la fruta chakra del árbol de Dios, ella sigue siendo inútil. Los miembros del clan Otsutsuki en realidad fueron sellados por los nativos de este mundo. Es una vergüenza para el clan. El tono de Momoshiki era arrogante, lleno de desdén hacia Kaguya. Momoshiki-sama, ya que Kaguya está sellada, recuperemos la fruta chakra lo antes posible. La fruta chakra, o el poder de las bestias con cola, fue el propósito de la visita de Momoshiki y Kinshiki al mundo ninja. Tienes razón, Kinshiki. Ese traidor no es motivo de preocupación. La fruta del chakra es la prioridad. Bajemos y veamos este mundo. En la aldea de Konoha, Ryujiro, que estaba cuidando a Hinata, de repente frunció el ceño. Hinata a su lado también sintió 2 formidables firmas de chakra. Ryujiro-kun. Ryujiro tomó la mano de Hinata y mostró una sonrisa tranquilizadora. Me ocuparé de ello rápidamente y volveré pronto. MMM. Hinata asintió. Confiaba en las habilidades de Ryujiro. Esas 2 firmas de chakra eran realmente impresionantes, incluso más que el Madara de los 6 caminos del pasado. Pero eso no fue suficiente frente a Ryujiro. Por encima de Konoha, Momoshiki frunció el ceño. Es extraño, ¿por qué hay tan pocas bestias con cola en este mundo? ¿Kaguya hizo algo? Señor Momoshiki. Los ojos de Kinshiki se contrajeron bruscamente cuando una presencia particularmente aterradora se acercó a ellos. Este sentimiento incluso eclipsó a Momoshiki. Ryujiro no se sorprendió al ver al dúo Otsutsuki. Considerando la hora, deberían haber llegado. Impresionante. Para obtener tanto poder como humano, parece que eres el más fuerte de mundo. La desaparición de la bestia con cola debe estar relacionada contigo. Un destello de admiración brilló en los ojos de Momoshiki. Kinshiki se puso frente a Momoshiki y dijo gravemente: Momoshiki-sama, esta persona es muy peligrosa. De hecho, muy peligroso. Poseer tal poder podría ciertamente representar una amenaza, pero no era insuperable. Otsutsuki Momoshiki, Otsutsuki Kinshiki. Lo siento, no tengo tiempo para jugar contigo. Deberías desaparecer en silencio. Las frías palabras de Ryujiro tenían una intención asesina. Ya era demasiado tarde. Momoshiki y Kinshiki parecieron darse cuenta de algo, pero ya estaban atrapados en el mundo, incapaces de resistirse. ¿Qué es este lugar? Momoshiki exclamó horrorizado. La mirada de Ryujiro era gélida mientras miraba a los dos, su larga espada brillaba como estrellas convergentes. Con el paso de los años, ya no tuvo necesidad de depender de su Zanpakuto. Sus habilidades Zanpakuto habían sido integradas desde hacía mucho tiempo en su propio cuerpo. Vacío. Con un solo golpe, como si cortaran las montañas y los ríos del mundo, el dúo Otsutsuki fue envuelto por este poder devastador.
Todo el evento, de principio a fin, duró menos de un minuto. La muerte del dúo Otsutsuki eliminó una amenaza importante para el mundo ninja. En cuanto al otro Otsutsuki, Ryujiro lo vigilaría. Ese tipo tenía demasiada gente que podía tratar con él. En el mundo pirata, el Arca Maxim navegaba por el mar y los barcos que lo cruzaban lo evitaban. En la cubierta, además de Ryujiro y Hinata, había una pequeña figura. Una niña de pelo morado y ojos estrellados volaba libremente en el Arca Maxim. Papá. Papá. Mira, puedo volar. El rostro de la niña irradiaba alegría inocente. Ahora, Ryujiro, con barba, parecía mucho más maduro. Esta era su hija con Hinata, Yumi. Yumi, ten cuidado, no te caigas. Ryujiro dijo con preocupación. Papá, me subestimas, no me caeré. La niña hizo pucheros desafiante, pero justo cuando hablaba, Yumi de repente perdió el control de su poder y se tambaleó. En un instante perdió el control y cayó desde una gran altura. ¡Ah! Papá. Ryujiro atrapó a Yumi, le pellizcó la nariz y le dijo con severidad. No vueles hasta que puedas controlar tu poder. ¡Ah! No. Yumi se quejó. En ese momento, Hinata, que se quedó a un lado, habló con frialdad. Si no escuchas a tu padre, entonces deberías regresar a la casa del abuelo y la abuela. Yumi encogió el cuello instintivamente. Tenía miedo intrínseco de Hinata. Entiendo. Estaré bien. Al ver a su hija regresar a su habitación, Ryujiro sonrió levemente. De hecho, las palabras de Hinata fueron más efectivas. En ese momento, una voz largamente esperada entró en el oído de Ryujiro. ¿Te gustaría pasar al siguiente mundo y activar una nueva plantilla de personaje? ¿El próximo mundo? Aunque todo estaba completo para Ryujiro, estaba lleno de anticipación por un nuevo mundo. Después de haber estado aquí tanto tiempo, era hora de partir. Por la noche, después de la cena, Ryujiro dijo, Hinata, es hora. Hinata asintió levemente, Yumi miró a sus padres confundida y preguntó, papá, mamá, ¿de qué están hablando? Ryujiro acarició suavemente la cabeza de Yumi y dijo, papá te llevará a ti y a mamá a un lugar divertido. En realidad. Yumi gritó emocionada. Ryujiro asintió levemente. La familia fue a la cubierta y Ryujiro invocó el sistema en su mente. La puerta dimensional apareció y el trío entró en ella. Así, Ryujiro y su familia comenzaron su viaje a través de los mundos. Fin. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.